Perdón, me había quedado afuera. Hola, oigan, muchas gracias por asistir. Me presento primero. ¿Más atrás? Bueno, mi nombre es Sebastián, yo trabajo en la Dirección de Medio Ambiente acá en el municipio. Y esta vez nos están acompañando María Ángeles, ya no se me olvida, Nicolás y Ana María. Ellos son investigadores de la Universidad de La Serena y desde hace un tiempo hasta la fecha han estado haciendo algunas investigaciones acá en la comuna. Esas investigaciones ya están publicadas y ahora la etapa en la que se encuentran ellos es en venir a hacer la divulgación de los estudios y de las cosas que investigaron y encontraron en la comuna. Entonces, son temas que son sumamente relevantes tanto para ustedes, que son, en este caso, que son campesinos, que son agricultores, que son la comunidad, y para nosotros como municipio también, manejar estos datos, que para nosotros es difícil hacerlo, nos vienen a ayudar demasiado. Así que los dejo con María Ángeles, que va a partir la charla. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias primero por asistir. Mi nombre es María Ángeles Petit, soy licenciada en Ciencias Ambientales de formación y soy estudiante de doctorado de la Universidad de La Serena. Y les vengo a hablar un poco de lo que fueron los resultados de un capítulo de mi tesis que se desarrolló dentro de un proyecto acá en la región. Y entonces la charla lleva por nombre Importancia de la vegetación ribereña para la biodiversidad de aves, un caso de estudio en la cuenca del río Limarí. Y la forma en la que vamos a llevar esta charla es primero dando un contexto sobre lo que son los ecosistemas ribereños, luego hablando también de por qué son importantes en particular para un grupo como son las aves, también un impacto que tienen sobre cómo se organizan las comunidades de aves en el sector. Vamos a discutir sobre por qué es necesario entonces su protección, entendiendo también luego lo que son los beneficios que pueden proveer la vegetación ribereña y luego conversar un poco sobre un balance entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo agrícola. Para esto entonces comenzamos con un contexto sobre qué son los ecosistemas ribereños y se refieren a la transición entre ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Y entonces están habitados por organismos que pueden tolerar y pueden adaptarse a las condiciones que se presentan en estos ecosistemas. Para nadie es un secreto que actualmente estos ecosistemas están siendo muy afectados, principalmente por la actividad humana y por el cambio global. Lo que a su vez nos interesa entender no solamente cuál es el estado en el que se encuentran, sino también las implicaciones que pueden tener si se encuentran más o menos afectadas. Y una de esas implicaciones es que representa el hábitat para mucha biodiversidad y que entonces al encontrarse más afectados estos ecosistemas ocurre lo que se conoce como una pérdida de hábitat. Basado en este contexto, desde el 2015-2016 se han desarrollado varios proyectos y acá es parte de uno de esos proyectos que fue liderado por el profesor Nico y se establecieron 26 sitios de muestreo a lo largo de la cuenca del río Limarí en el que se analizaron la proporción de distintas cobertura terrestre y se aprovechó también de hacer censos de aves en dos temporadas, lo que son en invierno y en primavera. Entonces, en estos 26 sitios se registraron cuáles especies de aves se encontraban, en qué cantidad, es decir, su abundancia, y luego con eso entonces analizamos la posible relación que se encuentra entre las aves y la vegetación ribereña. Entonces, como les decía, estos ecosistemas ribereños representan el hábitat y proveen de recursos alimenticios para una gran cantidad de diversidad. Y en este caso yo les voy a hablar sobre el grupo de las aves. En el estudio que se realizó, nosotros registramos 38 especies de aves que se presentan. Este es el listado de las 38 especies que encontramos y lo que se evidenció acá es que existe una relación positiva entre la vegetación ribereña y la presencia de aves.
Y esto se ve a partir de que en la figura se está representando la respuesta de las especies de aves ante la presencia de, en este caso, 5 variables, que son la proporción de vegetación natural, es decir, cuánta proporción existe, la proporción de tierras agrícolas, la proporción de reservorios de agua, aunque ahí no se ve bien, la calidad ribereña y la proporción de vegetación ribereña. Entonces, lo que quiero que observen en la figura es que se está representando una respuesta positiva cuando hay un recuadro rojo. Entonces, podemos observar varias respuestas positivas a las distintas variables. Y en particular, como la charla está dirigida a saber cuál es la importancia de esta vegetación ribereña, nosotros en el estudio se encontró una relación positiva. Es decir, mientras mayor proporción de vegetación ribereña, se favorecía que existieran más especies y en mayor proporción. Lo que entonces nos lleva a la idea de que la vegetación ribereña es un factor clave para la avifauna regional. Y esto también se representa o se evidenció en especies que probablemente ustedes están bastante conocidos de cuáles son, por ejemplo, el picaflor gigante y el zorzal. En el caso de estas dos especies se comprobó que en los sitios donde existe una mayor proporción de vegetación ribereña, que finalmente representa uno de los hábitats principales de estas especies, se favorece que existan más. Es decir, en estos sitios hay mayor presencia de especies representativas como son estas dos. Y también de otras especies que son bastante importantes, como lo que nosotros conocemos como especies endémicas. ¿Qué son las especies endémicas? Aquellas que su rango de distribución, es decir, el rango donde pueden habitar es bastante reducido, es bastante restringido. Entonces, cuando uno habla de una especie endémica, quiere decir que solamente se encuentra en ese sitio o que el rango de distribución, que es bastante acotado, se encuentra dentro de este sitio. Y es el caso para la región del Yukón y de la Tenca. Estas dos especies son especies endémicas de la región y estuvieron asociadas positivamente con la proporción de vegetación ribereña, es decir, donde hay mayor proporción de vegetación ribereña, se favorece la presencia de estas dos especies, que además estuvieron asociadas con vegetación natural, es decir, no únicamente la vegetación que encontramos alrededor de los ecosistemas acuáticos, sino también la vegetación natural, la vegetación nativa de la región. Ahora, como les decía, entonces, la importancia de esta vegetación ribereña es que uno provee de hábitats, también de recursos alimenticios para cada una especie de las aves, pero además tiene otro efecto, y es sobre la diferenciación de las comunidades. Y este es un parámetro que se estudia a través de lo que es la diversidad beta. ¿En qué consiste la diversidad beta? Es la tasa de recambio entre las distintas comunidades, es decir, cuánto se diferencia cada una de las comunidades. Yo les presenté al inicio que nosotros hicimos los sitios de muestreo fueron 26. Entonces, en este caso, al hablar de diversidad beta, yo estoy analizando qué tan distintas son cada una de las comunidades, vamos a hablar de comunidades de aves, en estos 26 sitios. Es decir, ¿son todos los sitios iguales? ¿Hay las mismas especies en todos los sitios? ¿O más bien tenemos sitios que son únicos en la proporción de especies que pueden habitar ahí? Entonces, la diversidad beta va desde valores de 0 hasta valores de 1. Y en un valor de 0 lo que nos está indicando es que la comunidad, las especies que se encuentran ahí son muy similares. En sus funciones son bastante similares. Mientras que en un valor de diversidad beta cercano a 1, difícilmente se llega a 1, quiere decir que hay diferenciación, hay variación entre cuáles especies existen en un sitio, cuáles especies existen en otro. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque la diversidad beta puede ser un indicador de qué tan
bueno se está comportando el ecosistema en cuanto a las especies que se están registrando, porque de forma teórica se sabe que los ecosistemas que son más diversos, es decir, ecosistemas que estuvieran más cercanos a estos valores, pueden ser más resilientes a las perturbaciones, es decir, que pueden volver a un estado inicial luego de que ocurra una perturbación. Y eso finalmente es algo positivo, eso tiene beneficios a largo plazo. O sea, en esta figura les represento un poco lo que se espera que ocurra, por ejemplo, con comunidades de aves en entornos más agrícolas. Se ha reportado una disminución en el número de especies, o sea, cuáles especies tenemos, pero también en qué proporción están, en qué cantidad están estas especies. Entonces, de forma teórica se espera que en sitios que son más asociados o más intervenidos por la agricultura estaríamos como en niveles más cercanos al cero. Ahora bien, en el caso puntual de lo que es la cuenca del río Limarí, nosotros acá estoy representando en esta figura valores en el eje vertical, valores de un índice que se llama LCBD. Quiere decir cuánto contribuye cada uno de los sitios a esa diversidad beta que les mencioné. Entonces, con estos valores podemos saber qué sitios son más diferentes, qué sitios podrían ser más únicos, por ejemplo, para temas de conservación, y eso entonces lo relacionamos con nuestras variables, y la única variable que resultó tener una relación fue justamente la proporción de vegetación ribereña. Entonces, nosotros obtuvimos que a mayores valores de LCBD, es decir, sitios que sean más únicos, se encuentran en sitios donde hay menor proporción de vegetación ribereña, y esto se puede deber a que la composición de estos sitios, vamos a decirle un poco más únicos, se deba a la presencia de especies con bien particulares, con rasgos que son las características de cada una de las especies, que hace que sean muy diferentes de los otros. O sea, en estos sitios hay especies que son bastante distintas del resto, y eso nos da entonces luces de qué tan importante es la vegetación ribereña a nivel también de cómo se comportan las comunidades. Es decir, no solo nos interesa si están o no están, sino en qué proporción están. También recuerden que las aves cumplen ciertas funciones, entonces idealmente vamos a querer que en un sitio estén todas las que corresponden, las frugívoras, las insectívoras, que cumplen una función, y no quedarnos con sitios que sean más homogéneos, por así decirlo. Entonces, nuevamente, estos resultados que obtuvimos en el estudio apoyan un poco la idea de que la vegetación ribereña tiene un papel crítico en la formación de comunidades de aves dentro de paisajes que son más agrícolas, por ejemplo. Ahora bien, ya les he explicado un poco la evidencia que nosotros obtuvimos en este estudio, que apunta a la vegetación ribereña está favoreciendo la ocurrencia de algunas especies, y también está favoreciendo o teniendo un impacto en cómo se organizan las distintas comunidades. Y esto nos lleva entonces a la idea de que debemos conservarlas, debemos proteger que haya más proporción de vegetación ribereña, porque, como les explicaba, representa el hábitat para una gran biodiversidad, y al eliminarse eso va a tener consecuencias, no solo para las aves, sino también dentro del ecosistema, porque recordemos que todo funciona como un todo en lo que está interconectado. Entonces nosotros también, para apoyar a por qué debemos conservar la vegetación ribereña, por qué debería propiciarse su protección, es porque encontramos que la vegetación natural, que era una de nuestras variables, tuvo un efecto positivo sobre especies endémicas, que, como les explicaba, son estas especies que tienen un rango de distribución muy restringido. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras más proporción de vegetación natural, se favorece que existan estas especies endémicas, que se mantengan las especies que corresponden en el hábitat. Asimismo, la vegetación ribereña tuvo un efecto positivo
sobre especies que están asociadas a bosques, a matorrales y pastizales, es decir, está favoreciendo que estas especies ocurran y puedan cumplir las funciones que llevan a cabo. No obstante, una de nuestras variables, que fue la proporción de vegetación de tierras agrícolas, tuvo un efecto negativo sobre una característica de las aves, que es la dieta. Entonces tuvo un efecto negativo sobre las especies que se alimentan de vertebrados y carroñas y sobre especies que viven exclusivamente en bosque, lo cual tiene un poco de sentido, porque entonces estas especies que solo pueden habitar en bosques no toleran, por ejemplo, cuando ocurre una transformación, cuando ocurre un cambio o una pérdida en su hábitat, por lo que entonces estaría teniendo un efecto negativo. Y como les digo, en el caso, por ejemplo, de lo que son las aves que se alimentan de vertebrados y carroñas, esto va a tener implicaciones en el funcionamiento de los ecosistemas, por lo que de cierta forma nuestros resultados apoyan nuevamente a que existe una necesidad de proteger la vegetación ribereña. Ahora bien, ya hemos visto un poco cuál es el rol que cumple la vegetación ribereña, por qué es importante, pero también necesitamos entender de qué nos beneficiamos, no solamente por conservar, sino también se obtienen unos beneficios. Nosotros también estamos de alguna forma conectados con el ecosistema, y se ha reportado que la vegetación ribereña tiene un efecto sobre la protección contra erosión del suelo, también mejora en la calidad de agua, ya se ha demostrado esto. Recuerden que mientras más vegetación ribereña, esto puede ayudar a que el agua sea más limpia, y que entonces esto beneficia a toda la fauna acuática que existe, también a la flora, y así sucesivamente en la red trófica. También, mientras más vegetación ribereña ocurra, o esté presente y se pueda mantener de esa forma, esto tiene un efecto amortiguador de las crecidas hacia sectores poblados. Y por último, también tiene un efecto bastante importante en lo que es la regulación del clima local. Ustedes lo podrán ver mientras van a un sector de río que está desprovisto, por ejemplo, de vegetación, la temperatura suele ser un poco más alta, igualmente el agua que corre suele ser más caliente, entonces está teniendo un impacto directo, por lo que nosotros nos deberíamos apoyar en estos beneficios que aporta la vegetación ribereña para contribuir también a su conservación. Ahora bien, es importante, hasta el momento yo les he hablado de que es necesario proteger la vegetación ribereña, pero también esto se basa en que debe existir un equilibrio, debe existir un balance. ¿Y por qué? Porque la persistencia de grupos funcionales, en este caso yo estoy hablando de aves, como les mencionaba, las que cumplen polinización o funciones de polinización, las que dispersan semillas, la persistencia de estos grupos, que son claves, depende justamente de que exista un balance también, que nosotros podamos seguir beneficiándonos de los servicios ecosistémicos que cumplen las aves, por ejemplo, depende de que haya al menos un balance entre lo que es la conservación y el desarrollo agrícola. Y es importante verlo desde el punto de vista no solo de conservación, sino también de, ¿qué obtengo yo de propiciar una conservación de aves? Podemos verlo desde el otro punto de vista. ¿Qué pasa si no están? ¿Qué pasa si cada vez las especies que se encuentran en un sitio van disminuyendo, cada vez hay menos, o son las mismas de siempre? Pues esto tiene unas implicaciones directas o indirectas sobre la agricultura, porque, por ejemplo, al no encontrarse especies que lleven a cabo, por ejemplo, lo que es la transformación de la carroña, por ejemplo, las especies que se alimentan de carroña, de animales muertos, eso prolifera también las enfermedades, prolifera también las plagas, hay una pérdida en la productividad de los suelos, ya que no existe de cierta forma la inserción de fósforo, por ejemplo, de las aves en el suelo. Como les mencionaba, al no encontrarse
ciertos grupos de aves que llevan a cabo estas funciones puede tener un efecto directo sobre la dispersión de semilla y por ende sobre las plantas que dependen de ciertos grupos de aves para propagarse. También tendría un efecto sobre la polinización, por ejemplo, y como ya les había mencionado también, sobre una proliferación de enfermedades. Lo que nos lleva entonces a la idea de que también nos estaría afectando a nosotros de alguna forma. Ok, pero con eso en mente, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos apuntar a que exista este balance entre la conservación de biodiversidad y el desarrollo agrícola? Ya entendemos cuáles son las implicaciones y entonces queremos apuntar cada vez a este equilibrio. Una de las maneras podría ser la implementación de prácticas agrícolas que sean más sostenibles, también la promoción de reforestación de áreas ribereñas, no solo reforestación, sino también el cuidado. Ojalá que nuestros ríos sean cada vez más limpios, que no haya zonas de basura, que las personas piensen que son como botaderos. No, al contrario, debemos mantenerlos limpios porque finalmente nos beneficiamos de ellos. También utilizamos los ríos como recreación, ir un fin de semana en familia. Entonces es necesario, y una de las maneras en las que podríamos apuntar a este balance que yo les hablo es promover que existan más instancias de reforestación. Igualmente, participación en programas de conservación de aves. Obviamente la charla estuvo enfocada en el grupo de aves, pero como les digo, todo está conectado de alguna forma, entonces también puede ser lo mismo para la conservación de biodiversidad en general, y eso se puede de alguna forma incentivar a través de lo que es el turismo, cada vez un turismo más consciente, y que podamos finalmente apuntar a este balance. Quiero agradecerles por asistir, no sin antes agradecer a las personas que formaron parte del proyecto y por el cual se pudo llevar a cabo: la doctora Bertín de la Universidad de La Serena, el profesor Nicolás Juan, dos colaboradores, Cristian y Craig, y a las fuentes de financiamiento, Fondesit, de una beca de Dulce de la universidad, y la beca ANIT, de la cual yo me beneficié. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Sí? Me gustaría hacer un comentario. ¿Sí?